Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Hoy tenemos un video específico para saber cómo usar las cadenas temáticas de la Biblia Thompson de referencia y la Biblia Thompson edición para el estudio bíblico. Así que ¡comencemos! Muy bien, y aquí tenemos la Biblia de referencia Thompson, que es diferente en su diseño a esta Biblia. Si querés ver las diferencias entre estas dos Biblias, te dejo aquí el link de ese video para que puedas verlo y ver bien cómo es la diferencia, sobre todo en el tema de las cadenas temáticas, en el diseño de esta y en el diseño de esta, la Biblia de referencia con respecto a la Biblia edición de estudio. Vamos a aprender cómo usar las cadenas temáticas. Todo parte desde el concepto que la Biblia se explica a sí misma a través de los mismos pasajes de la Biblia en otros libros de la misma palabra del Señor. Por eso interpretamos que el autor de la Biblia, de todos los 66 libros, es Dios. Y los escritores fueron los que circunstancialmente los escribieron a lo largo de 1500 años, desde el primer libro hasta el último libro, que es Apocalipsis. Así tenemos nosotros esta herramienta en la Biblia de estudio Thompson, que tenemos aquí las columnas de referencia de las cadenas temáticas. Abriendo la Biblia nos vamos a encontrar con que en cada una de las columnas tenemos al comienzo un número que está a la izquierda, luego una palabra que tiene que ver con el título de la cadena temática y luego el versículo que va a seguir a esa cadena temática desde el que estamos leyendo en el momento. O sea que mientras vamos leyendo la Biblia, nosotros vemos en las columnas de referencia los diferentes temas que trata ese versículo, la misma altura, en este caso en la Biblia de referencia Thompson, ¿sí? No la edición de estudio, que es un poco diferente, ya lo vamos a ver. Entonces lo que tenemos aquí son, vamos leyendo la Biblia, nos encontramos con los temas, o si queremos encarar una cadena temática directamente, vamos al índice general que está en el fondo y allí buscamos diferentes temas que nos interesen entre toda la gran cantidad de temas que hay para las cadenas temáticas. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que me llama mucho la atención y más en este contexto que estamos viviendo de pandemia, y es el tema del consuelo. Y aquí vamos a ver que el consuelo tiene varias acepciones o aplicaciones, desde el consuelo que da Dios, que es el dador del consuelo, Cristo como una fuente de consuelo, el deber de administrar consuelo unos a otros y el ejemplo de hombres que dieron consuelos en la Biblia. Cada una de estas cadenas temáticas tiene sus versículos de principio a fin y la podemos directamente ver aquí, la cadena temática, ver cada uno de los versículos o ir al texto bíblico e ir viendo para buscar directamente entre ellos e interpretar bien las columnas de las referencias de las cadenas temáticas. Vamos a hacer lo segundo, porque lo primero es simplemente ver aquí cuáles son los versículos que la componen. Así que vamos directamente al primer pasaje de Dios como dador de consuelo, que es Salmo 71:21. ¡Vamos! Y aquí estamos en Salmo 71:21, y dice así: aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Dense cuenta, al instante en que vemos al lado, dice que la cadena temática Dios nos consuela es la número 904, y allí nos dice que el próximo versículo que tenemos que ver es el Salmo 86:17. ¿Por qué sabemos que es el Salmo? Porque cuando no menciona el nombre, en este caso la Biblia Thompson de referencia, ¿sí? Cuando no menciona el nombre, significa que es el mismo libro que estamos actualmente. Salmo 86:17. Y aquí va a decir directamente: haz conmigo señal para el bien, y véanla todos los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Otro versículo sobre la misma cadena temática número 904, llamado Dios nos consuela. Y ahora nos va a derivar, podemos ver aquí, a Isaías 12:1. Vamos. Dice Isaías 12:1: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Fíjense, otro versículo que habla sobre esa cadena temática, sobre Dios nos consuela, cadena temática número 904, y allí nos dirige a Isaías 51:3, y vamos a Isaías.
Y aquí va a decir, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Fíjense, y aquí al lado del versículo tenemos la cadena temática 904, Dios nos consuela, nos dirige ahora al versículo 12 del mismo capítulo, y dice así, yo Jehová vuestro consolador, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Bueno, allí miramos al costado, a la columna, y vemos allí, cadena temática 904, Dios nos consuela, y ahora nos dirige a Isaías 66, 13. Así que vamos a Isaías 66, 13, dando una vuelta de página, y aquí lo tenemos, y dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, en Jerusalén tomaréis consuelo. Y allí tenemos en la columna, que es la del número de cadena 904, Dios nos consuela, nos dirige a 2 de Corintios 1, 3, ahora en el Nuevo Testamento. Vamos. Y dice, 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora fíjense qué bueno. Tenemos aquí todos los versículos que tienen que ver con esa temática, que es la cadena temática número 904, Dios nos consuela, y de ahí nos lleva a 2 de Corintios 7:6. Dando una vuelta de página, vamos a ir a ese versículo rápidamente, y dice así, empieza aquí que dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y ahora, fíjense, una vez que está acá, y vemos que el 904, Dios nos consuela, no tiene ya ningún versículo más. O sea que la cadena temática termina en este versículo. Así, de esa manera, pudimos abarcar todo lo que la Biblia de referencia Thompson dice acerca de Dios como consuelo en esa cadena temática a lo largo de todos los pasajes. Muy, pero muy bueno. Espero que me hayas entendido bien. Ahora vamos a pasar a lo mismo, porque lo mismo vas a desarrollarlo a través de toda la Biblia, pero lo vamos a ver en la Biblia Thompson, edición de estudio. Así que acá la tenemos, ya está la Biblia de referencia aquí, y ahora aquí tenemos la Biblia Thompson, edición de estudio. Ahora, esta tiene 100 cuadros de cadenas temáticas distribuidos a lo largo de todo el texto bíblico. Verán todos estos cuadros que están sobre las temáticas y todos los versículos que componen la cadena temática. Es como que son los más sobresalientes. Son los versículos cuyos temas son los que más ha buscado la gente, y por allí lo bueno es que están ya directamente, no tenés que ir al índice. Pero si querés buscar un tema en el índice, directamente vas al final de la Biblia y vas a encontrar el índice alfabético de los tópicos encadenados, ¿sí? Y a partir de allí nos va a decir cada uno de los temas, y luego todos los versículos que hablan en cadena sobre ese énfasis que le dan a esa palabra. Por ejemplo, si vemos aquí en humildad, tiene humildad 2, humildad 3, humildad 5, humildad 6. Fíjense que tienen diferentes grupos de cadenas temáticas. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, porque por ahí es un tema muy amplio. Y para no abarcar mucho, se dividen en grupos y está muy bueno. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre un tema que esté bueno, y es la humillación de Cristo. Dice que el primer versículo es Isaías 53:9. Vamos a Isaías 53:9 y nos vamos a encontrar con este pasaje. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí buscamos, a diferencia de la Biblia Thompson de referencia, la Biblia Thompson edición de estudio va a tener todos los pasajes de las citas de las cadenas temáticas, pero no junto al versículo, sino a lo largo de la columna. Así que si hemos leído el versículo 9, buscamos, no está al lado, sino que está un poco más abajo, y dice aquí la humillación de Cristo. No va a estar el número de la cadena. En esta Biblia no está el número de cadena, sino el versículo donde comenzó la cadena. ¿Y cómo nos damos cuenta que comenzó allí? Porque tiene un icono de una Biblia abierta. Esto no lo tiene la otra Biblia, esto lo tiene esta. Tiene un icono de una Biblia abierta, significa que ahí comienza esa cadena temática llamada la humillación de Cristo. Y nos manda a Mateo 8:20. Vamos a Mateo 8:20. Y dice, Jesús dijo,
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, hablando de las limitaciones que tenía Jesús en la tierra, ¿no? Así que allí buscamos la cita de ese pasaje, 8:20, y dice aquí la humillación de Cristo. Venimos de Isaías 53:9, esto es algo que no tiene la de referencia, te dice de dónde venimos y ahora hacia dónde vamos, Mateo 27:38. Vamos allí dando unas vueltas de página, Mateo 27:38, y lo tenemos aquí que dice: entonces crucificaron a él con 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, hablando de la humillación, el hecho de ser crucificado, martirizado. Vamos a la cadena temática y dice la humillación de Cristo, en este caso está junto al versículo. Y dice que venimos de Mateo 8:20 y vamos a Lucas 2:7. Entonces allí damos unas vueltas de página y vamos a Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese la humillación de Cristo, el hecho de haber nacido en un lugar donde no había lugar para que nazca. Ahora, buscamos allí, y dice que venimos de Mateo 27:38, y ahora vamos a Lucas 22:37. Vamos. Y aquí lo tenemos, que dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Fíjense, fue contado con los inicuos, el hecho de ser humillado también, ¿no? Tratado de esa manera o maltratado. Vamos aquí a la columna de las referencias de las cadenas temáticas, buscamos 22:37 y aquí dice la humillación de Cristo. Venimos de Lucas 2:7 y ahora nos manda a Juan 19:3. Allá vamos. Y aquí dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Cuando se burlaban de Jesús, los soldados que le habían puesto una túnica allí de púrpura y bueno, se burlaban de él. La humillación de Cristo, ese es el tema central de la cadena. Por eso junto allí al versículo dice la humillación de Cristo. Lucas 22:37 y ahora nos lleva a Hechos 8:33. ¿Qué dice? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es lo que está leyendo el etíope cuando le lee a Felipe y le dice que le explique, y a partir de allí le predica el evangelio. Fíjense, junto a este versículo tenemos aquí que dice la humillación de Cristo. Venimos de Juan 19:3, vamos a 2 Corintios 8:9. Vamos. Y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un pasaje extraordinario que habla justamente sobre eso. Entonces ya vamos terminando. ¿Por qué? Porque dice 8:9, la humillación de Cristo, y allí dice, venimos de Hechos 8:33, y al próximo versículo que vamos es Filipenses 2:7 y 8. Que va a expresar, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Extraordinario. Y de allí, la humildad de Cristo, el 2:8, va a decir que vayamos a Hebreos 5:5, ahí en la columna. Y Hebreos 5:5 va a terminar la cadena diciendo: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿cómo sabemos que es el final de la cadena? Porque cuando vemos a la columna de las cadenas temáticas, fíjense que dice la humildad de Cristo, versículo 5:5, y dice cuál es el versículo del que venimos, pero luego termina con una Biblia abierta. Así que esa cadena termina porque está el icono de la Biblia abierta, que es el mismo icono del comienzo de la cadena, y ahora está al final de la cadena. Listo, terminó la cadena temática, y estas cadenas se pueden usar para investigar vos y crecer en tu vida espiritual y en tu conocimiento de la Biblia en base a esas cadenas temáticas. Se puede usar para prédicas, si sos pastor, si sos líder, maestro, si tenés células, grupos de estudio, lo que sea, para hombres, para mujeres, para jóvenes, adolescentes. Se puede usar para todo eso, y lo que digo es una sola pero un montón de temas, pero muchísimos temas de las cadenas
temáticas, de los tópicos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me apasiona hacer esto por ustedes y para mí también me edifica muchísimo. Y no te olvides de hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejaros un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!